¿Qué pensabais? ¿Que el periodista Álvaro de Telecinco no iba a hablar de la sentencia de Daniel Sancho? Claro que iba a hablar. Vamos a hablar largo y tendido esta semana, o lo que queda de semana, y seguramente principios de la que viene veremos a Ospina, veremos a García Montes, seguramente a Alfagón. Tiene pinta. Pero por supuesto en Telecinco Álvaro iba a hablar. Álvaro, que es célebre por tener un corte de vídeo diciendo que no se podía demostrar la premeditación y que pese a la opinión del resto, él veía claro que iba a ser declarado homicidio imprudente. Sí, ese Álvaro. Os lo pongo ya en pantalla. Programa vamos a ver. Van a desglosar la sentencia, van a hablar de ella y nosotros lógicamente vamos a contestar y vamos a poner el acento donde hay que ponerlo, porque ya sabéis cómo maneja esta gente el caso de Daniel Sancho. Pediros disculpas por la ambientación, se me han roto los LED, entonces pues no está el color azul, está un poco más apagado, os pido disculpas. Si te gusta, pues dale like, suscripción, ya sabéis todo lo que hay que hacer en YouTube. Os mando un beso y doy al play. Esto es brutal, ¿eh? Vais a alucinar. Sentencia del caso Daniel Sancho, los 47 folios. 47 folios, no 16, Balfagón. En los que se argumenta por qué es condenado a cadena perpetua. Las claves, Álvaro López, hubo premeditación y ensañamiento. Y además el juez utiliza argumentos contundentes para demostrar esa intencionalidad y también esa premeditación. 47 páginas basadas casi en su totalidad en dos cuestiones clave. El juez asume el relato policial confirmado después por los policías en ese juicio y un magistrado que, para dar por probados muchos de esos hechos, referencia constantemente la primera confesión de Daniel Sancho. ¿Por qué? Porque dice textualmente, lo estamos viendo ahí, que esa primera declaración tiene plena veracidad, que ya es la más fiel y tuvo pocas oportunidades de inventar o falsear detalles. Vamos, básicamente lo que llevamos diciendo en este canal desde el principio, cuando salió el vídeo de Daniel Sancho. Yo sabéis que al principio tenía dudas porque todo es nuevo, porque de repente hay un aluvión de información, pero en cuanto escuchas a Daniel Sancho relatando cómo sucedió todo y encima ese análisis de los forenses coincide el golpe con lo que relató en la primera declaración. Chico, pues si no lo queréis ver, Álvaro, que no te estoy escuchando pedir disculpas por afirmar que iba a ser homicidio imprudente, pues si no lo queréis ver, ya no es nuestra culpa. Pero es que lo que vas a decir ahora, yo de verdad, yo me retractaría. Pero bueno, aquí cada uno... Por esa cercanía a la fecha del crimen. A partir de aquí hay muchos detalles en ese texto. Por ejemplo, cómo se justificó Daniel Sancho en ese juicio, cómo fue su declaración. Aparte de insistir en que los policías engañaron una y otra vez con una falsa deportación, Sancho describe exactamente cómo fue. Lo de la falsa deportación, dilo bien, porque claro, remarca que lo de la falsa deportación es el argumento de Daniel en su tercera declaración. Eso es lo que tienes que, vamos, ponerlo para que el público se entere bien de la situación. La pelea con Edwin Arrieta. Edwin se ofreció a ayudarle económicamente a Daniel para grabar sus vídeos de cocina, pero en ese bungalow Arrieta puso una condición, que Daniel Sancho le hiciese una felación. Sancho dijo ante el juez que él se negó, Arrieta le amenazó con desvelar su relación, incluso le amenazó de muerte, amenazas de muerte, por cierto, que el juez considera veraces, y a partir de ahí se pelearon. Que el juez considera veraces. Ya. Edwin intentó estrangularle, según Daniel, él se defendió a base de puñetazos y a partir de ahí se cayó 2 veces contra el lavabo, se golpeó la cabeza y finalmente falleció. Todo accidental, insiste Daniel Sancho. Declaración, insistimos, que el juez no se ha creído en ningún momento. Lo que dice textualmente el magistrado de forma de... Entonces, si no se le ha creído en ningún momento, ¿por qué dices que hace 2 segundos que el juez ve veraz lo de las amenazas? Si no se lo cree, no se lo cree. Si se lo cree, se lo cree. Álvaro, reacciona Álvaro. Muy contundente es que fue el propio Daniel Sancho el encargado de rematar la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero, que ese cráneo quedó completamente destrozado por dentro y eso es causa de intencionalidad, de que quería matarlo. Y ahí también el juez da por probado algo importante, que es el ensañamiento. Para llegar a esa conclusión, el magistrado se basa principalmente en la declaración de varios forenses, la mayor parte de ellos policiales. La sentencia asume que el fiscal no ha podido probar si esas heridas se producen antes o después de la muerte. El juez también asume que no se puede demostrar con exactitud, con precisión, una causa exacta de ese fallecimiento, pero se fía
de la testifical de alguno de los forenses, que se desgarró la ceja, que esos hematomas alrededor del ojo, que esas heridas en el cráneo y una fractura, concretamente entre las vértebras C1 y C2 cerca del occipital, fuesen provocados, dice, probablemente por un fuerte impacto con una superficie dura a nivel diferente. Claro, y aquí es donde los abogados, lo vais a escuchar, seguro que lo vais a escuchar, porque García Montes lo ha repetido hasta la saciedad, que son compatibles con una pelea. Claro, yo aquí también puedo decir que son compatibles con la primera declaración de Daniel Sancho, que es la que el juez ha cogido como verdadera, que dice que le estampa contra el fregadero. Extremo que desvelamos, vamos a recordarlo aquí en Vamos Ojo, ojo ahora, Ojo. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue un accidente. Fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo. ¿Cuál es el móvil del crimen para el juez? ¿Por qué Daniel Sancho llegó a ese punto de matar a Edwin Arrieta? El juez da por hecho, en base a esa primera declaración, vuelve otra vez a esa primera declaración, que existía una relación hombre-hombre entre ambos, que mantenían desde hace meses. Yo, a ver, a mí si me preguntáis, yo pienso que las informaciones de Joaquín Campos, yo confío en Joaquín Campos y en sus investigaciones, han sido posteriores al juicio, lo del 1.300.000, tal, 250.000 euros por aquí, entonces no estaban incluidos en el juicio. Pero a mí si me preguntáis, yo creo que el móvil es económico. Yo ni hombre-hombre, ni revelar secretos, ni nada. Yo creo que era el dinero. Pero esta es mi opinión, lógicamente ya da igual. Relaciones sexuales, que Daniel dijo que ya no quería nada más, que Edwin le amenazó con matarle y con hacer pública su relación, cuestión que, insistimos, el juez da por probado, y que eso, precisamente... ¿Que da por probado? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Por si lo da por probado lo tienes que poner en pantalla, Álvaro. Aquí pones, dado que el acusado había puesto fin en la relación, pero el fallecido se había negado a aceptarlo y había amenazado con revelar secretos y matar al acusado, se cree que este fue motivo para el acto violento que condujo a la muerte del fallecido. Se cree, pero... ponlo en pantalla. Enfadó al propio Daniel Sancho y por ello decidió acabar con su vida. Ahora bien, la clave de absolutamente todo, ¿cómo demuestra el juez la premeditación? El magistrado aplica, más que los clásicos hechos probados, su propio, como decía Joaquín, sentido común. Dice textualmente esa sentencia que los preparativos de ubicación, compra de esas herramientas... Es que en Tailandia, una vez que hay confesión, como la ha habido por parte de Daniel Sancho, el juez puede en el mismo momento dictar sentencia a pena de muerte. Y aún así hubo juicio, Álvaro. Eso también deberías decirlo. En Tailandia. Y todo lo que se compra para limpiar la escena del crimen indican esa preparación de matar y descuartizar a Edwin Arrieta. Todo a pesar de que esa sentencia reconoce que la policía no pudo encontrar las pruebas, como el cuchillo o los materiales de limpieza, pero que aún así, capital esto para el juez, es la segunda reserva de hotel, esa segunda reserva en esos bungalows de Koh Phangan, lo que según este texto apoya esa premeditación. Es que... pone, los agentes no pudieron encontrar las pruebas como el cuchillo afilado, la sierra o materiales de limpieza. O tampoco el torso. Que el acusado reservara una habitación en el hotel apoya la premeditación. Para desmembrar un cuerpo se necesitan herramientas más grandes. Un cuchillo no bastaría. Esto es coherente con la declaración del acusado, que esos artículos fueron comprados para preparar el asesinato. Es que lo escuchamos de la boca de Daniel. Por eso, sí o sí, la defensa de Daniel quería invalidar como fuese la primera declaración, cosa que no consiguieron. Además, incide el juez, para desmembrar un cuerpo se necesitan herramientas mucho más grandes, mucho más contundentes, no solo un cuchillo. Y apuntala, se apoya en esa primera confesión otra vez. Esto coincide con la declaración del acusado, que todo lo compró para preparar ese asesinato, como reconoció el propio Daniel Sancho. Un Daniel Sancho que también insistía, actuó en defensa propia. Sin embargo, una frase del juez para decir que no hay lugar para ello. La supuesta negativa del acusado para mantener relaciones sexuales es infundada e interesada. Carece, dice el juez, de credibilidad. Por lo tanto, no se considera en defensa propia. Así despacha el principal argumento para librarse Daniel Sancho de esa condena. Simplemente no se lo cree. Sancho también indicó en ese juicio que le habían engañado con una posible deportación, que no le habían ofrecido ni abogado ni tampoco intérprete. Es que tú deberías... Álvaro, es que de verdad, es que igual resultó pesado, pero es que a mí las manipulaciones no me gustan, Álvaro. Es que tú tendrías que recalcar en qué declaración dice Daniel cada cosa.
Si en la primera, si en la segunda o en la definitiva, en la tercera. Tienes que encajar los tiempos. Sobre la deportación, el juez dice que la defensa no llamó al testigo clave, a ese policía que supuestamente le manipuló para testificar y que no se puede comprobar. Y recalca, siempre contó con abogado. Esto, perdón, lo está pasando. Es que tengo que cortar porque tengo que decirle a Alvarito cómo tiene que decir las cosas. ¿Pasas por alto que la defensa no llamó como testigo al policía que supuestamente, según Daniel Sancho, le ofreció la deportación? Es decir, habéis machacado en televisión con el tema de la deportación, de que le ofrecieron una falsa deportación, o fíjate, firma aquí, o Dios mío, y resulta que tienes el nombre de ese policía y no le llamas a declarar. La defensa no le llama a declarar. Tienes que remarcarlo, Alvarito. Siempre contó, dice el juez, con intérprete, que su confesión la hizo de manera voluntaria, sin presiones y que nunca objetó absolutamente nada sobre los documentos que estaba firmando. Todo esto amparándose en las versiones policiales y de esos abogados y traductores que se prestaron a declarar en el propio juicio. Y por último, el argumento para fijar la indemnización de la familia de Edwin Arrieta. Se reconoce que Sancho debe pagar esa manutención a los padres de Edwin Arrieta, que dependía directamente de él, gastos funerarios también, pero no contempla, esto es importante, la compensación solicitada por los daños emocionales, porque dice textualmente el juez que el sufrimiento emocional es un sentimiento personal, Joaquín, pero no es un daño indemnizable legalmente. ¿Del descuartizamiento dice algo? Del descuartizamiento dice que no hace falta meterse más en la sentencia ni explicarlo, porque fue el único delito que confesó Daniel Sancho y que no tiene ningún sentido. Ensañamiento y premeditación. Vamos, que los cuchillos y la sierra no eran para cortar pan y preparar platos de cocina. No, Joaquín. Para abrir cocos y las bolsas de basura para hacer chubasqueros. Joaquín, dilo bien. Luego, macho, luego vas a tener problemas con Balfagón. Menos mal que grabaron la primera confesión. Menos mal que grabaron la primera confesión. Porque si no llega a haber un vídeo de cómo él lo explica, imaginaos a dónde habríamos llegado. Porque esta sentencia relata lo que él contó nada más ser detenido. Y al final, esto es Tailandia, Joaquín. La sentencia no ve ni una sola fisura en el relato de la policía. O sea, lo que dijo desde el primer momento los agentes, los investigadores... Y en su propia confesión. Y en su propia confesión. El de la policía y el de Daniel Sancho nada más ser detenido. Claro, su propia confesión. Además de la reconstrucción. Pero además de la premeditación, estos vídeos, además de los paseos y la reserva del bungalow, en una zona mucho más tranquila o con menos oídos y ojos que en la habitación de hotel donde tenían previsto quedarse. Pero en el inicio de todo este tema, cuando nos enteramos de esto, hablábamos del perfil un poco de Daniel Sancho y al final, según lo que cuenta la sentencia, nos encontramos con que efectivamente es un chaval o una persona que se encuentra con una presión psicológica determinada. Vete por ahí, señora, por favor. Sea usted un poco seria. ¿Qué presión psicológica determinada? Que se quería quitar del medio a Edwin, pues porque Edwin iba a ir a España a vivir y se le caía todo el relato y todo el negocio. Y ya está, hombre, no presión psicológica, porque qué no, hombre, que no. Que Edwin se iba a vivir a España y decía, ¿dónde está mi dinero? Y ya está, eso es lo que yo pienso, ¿no? Aquí otra vez, el chico, Danielito, ¡ay! ¿Tiene presión psicológica el niñito de 30 años? Venga, por favor, sean serios. Oye, ya, ¿no? Y que decide como única alternativa la solución que da, que es acabar con la persona que le está presionando, sin contemplar ninguna otra alternativa de solución, ¿no? Por lo menos desde la sentencia es lo que Señora, por se favor. desgrana del perfil, ¿no? Bueno, pues... Claro, se quedan callados ante la tontería que ha dicho, señora. Pobre Danielito, tiene presión hoy. Sí. Poco más... Los recursos ahora. Es que poco más se puede añadir. Ahora, obviamente, y como está en su derecho, su defensa va a recurrir esta sentencia y mientras tanto Daniel Sancho, como nos contaba su madre el otro día, que qué drama también para los padres, que no hay que olvidarlo. Le visitaba en esa nueva cárcel que dista mucho Pero puede... de la de Cosamui. Ya, pero pueden visitarle, Joaquín. Los padres de Edwin, no. Los padres de Danielito, sí, Joaquín.
Pero cosa es que es casi un hotel de 5 estrellas al lado del lugar donde está ahora cumpliendo, insisto, cadena perpetua. Y luego, Joaquín, un elemento importante es que siempre se pensó que se les podía decir, se podía aplicar una legítima defensa por el hecho de las amenazas. La sentencia considera probado que existieron esas amenazas, claro. pero lo que le da la vuelta... No lo demuestra probado. Pero que no lo demuestra probado, que lo que habéis puesto en pantalla es que el juez dice, tal vez por estas amenazas se sintió presionado, pero porque lo dice Daniel en la primera declaración, porque el juez se basa en la primera declaración de Daniel, y en la primera declaración de Daniel dice que se siente presionado, ¿qué tal? Y por eso dice el juez, bueno, puede ser un motivo, puede ser este el motivo por el cual planeó y premeditó el asesinato. Al juez le da igual el motivo, lo pone ahí pues porque lo declara en la primera declaración. Que no os enteráis, hombre, ya. Vuelta el juez y dice, oiga, usted tenía un motivo para matarle, un motivo que puede ser más o menos cuestionable. Que... Si el juez hubiese reconocido las amenazas, Daniel estaría libre. Porque en Tailandia, bueno, no libre, pero no hubiese sido... Bueno, no sé si premeditación y pena de muerte o cadena perpetua, descartada. Si se demuestran las amenazas. O sea, si el juez dice, esto está demostrado, no hay premeditación, no hay pena de muerte, tal. Ahí hay un artículo en la ley tailandesa. No sé si quedaría libre o sería homicidio doloso o tal. Pero es que el juez no lo tiene en cuenta. No lo da como hechos probados, que es lo que vosotros estáis intentando meter en la cabeza. Es que este señor decía que iba a contar sus secretos. Entonces, esa herramienta, que va a ser una herramienta de defensa, se da la vuelta y es lo que prueba que pudo haber una intencionalidad. La motivación. Esta mañana en Vamos a ver van a escuchar el testimonio de una narcotraficante. Bueno, esto es lo que quería mostraros de Alvarito y de Telecinco. Veremos seguramente, es que seguro que veremos a los abogados por ahí circulando para arriba, para abajo. Yo os leo, os mando un abrazo, os mando un beso y un saludito.